Hoy nos toca aquí arriba. Si es necesario, seguimos barriendo, limpiando baños. No tenemos problema en eso, gracias a Dios, hermanos, porque sabemos a quiénes servimos. Servimos a Dios, servimos al Señor. Y el Señor bendice a quien le sirve, hermanos, como usted no se imagina. Y no me refiero a lo económico, hermanos. Olvídese, aparte Él tiene cuidado siempre de todos nosotros. Pero en verdad no tengo cómo describirle la bendición que usted puede tener si le sirve al Señor. Si le sirve al Señor. Pues bien, vamos a la palabra de Dios, hermanos. Gracias a Dios, hoy iniciamos con el estudio de Santiago, un libro importante. Santiago, hermanos. No había tenido ya la posibilidad o el privilegio, hermanos, de predicar esta carta hasta el día de hoy. Y doy gracias a Dios por él. Póngase de pie, hermanos. Santiago capítulo 1, versículo del 1 al 4. Santiago capítulo 1, versículo del 1 al 4, hermano. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra de Dios. Veamos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bendito Dios, queremos darte gracias. Gracias, Señor, por permitirnos en tu misericordia iniciar este estudio, esta hermosa carta, Señor, basada en Santiago. Te pedimos que a lo largo y todo el tiempo que nos permitas enseñarla, seas con nosotros, Padre. Seas con nosotros, dándonos entendimiento a través de la obra de tu Espíritu Santo, trayendo revelación a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Nuestro deseo es seguir siendo transformados por ti, mi Dios. Queremos honrarte, queremos exaltarte por nuestra manera de vivir, y sabemos que tu poder está en tu palabra. Tu palabra tiene ese poder para seguir transformando nuestras vidas, Señor, para darte gloria a ti, Padre. Quiero pedirte que seas conmigo también a lo largo de esta serie, Señor. Por favor, Señor, que seas trayendo, Padre, entendimiento, convicción, pero también, mi Dios, trayendo fortaleza, Señor, para seguir adelante, Señor, en el servicio al cual tú me has llamado, Señor. Que pueda hacerlo con temor tuyo, Señor, con el temor reverente hacia ti, Padre, pero también con la precisión que tú deseas, Padre. Ayúdame, por favor. Oramos todo esto, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Voy a tomar asiento, hermano, hermana. Si hay algo, hermanos, que a lo largo de la vida, aparte de que un día vamos a partir, eso es seguro, si hay algo también inevitable en esta vida, es que el ser humano tiene que enfrentar muchas pruebas, diversas dificultades y aflicciones a lo largo de nuestra vida. Las personas enfrentan las pruebas de mil maneras. Hay personas que enfrentan la prueba con frustración, con dolor, con amargura, tal vez con rechazo. Algunas otras personas enfrentan la prueba con enojo, incluso con reclamos hacia Dios. Esto, por supuesto, hablando de personas que no conocen a Dios, que no son creyentes, que no son cristianos. Pero, hermanos, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros como creyentes? ¿Qué de nosotros que decimos amar a Dios y confiar en Jesucristo?
¿Qué de nosotros que aceptamos, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios y que es como una lámpara a nuestra vida, a nuestros pies, que alumbran nuestro caminar? ¿Cómo desea Dios que nosotros, sus hijos, enfrentemos las pruebas y las aflicciones? Esa es la pregunta. Porque pueden surgir muchas preguntas. Podemos a veces preguntarnos, o alguien puede preguntarse, ¿por qué un padre que es todo amor permite que sus hijos pasen por pruebas o aflicciones? Por supuesto, tiene sentido esta pregunta, que es hasta cierto punto común preguntarse, ¿por qué pasan cosas? ¿Por qué la aflicción? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento en ocasiones? Puede ser para algunos desconcertante ver que Dios del amor, el Dios todopoderoso, pareciera guardar silencio mientras sus hijos sufren. Y no faltará quien se pregunte, ¿dónde está Él? En las tragedias, en los desastres, en las enfermedades. La palabra de Dios, hermanos, es el único lugar donde podemos encontrar respuesta verdadera a estas preguntas. Aún así, la enseñanza de hoy puede ser difícil de entender e incluso difícil de aceptar. Uno puede leer la exhortación de Santiago de que debemos estar gozosos ante las pruebas, pero pensamos, esto es imposible. Las dificultades y el gozo no parecen ir de la mano. Es decir, a menos que entendamos, hermanos, la perspectiva de Dios en cuanto a la vida y el sufrimiento, al menos en eso, vamos a poder comprender, hermanos, que las pruebas en la vida del creyente tienen un propósito de parte de Dios. Por eso el título de esta enseñanza es Creciendo en medio de las pruebas. Creciendo en medio de las pruebas. Ese es el título. Y el propósito, hermano, escuche bien, es comprender la importancia que tienen las pruebas en los sufrimientos en la vida del creyente. El propósito es comprender la importancia que tienen las pruebas, porque la tienen, así como los sufrimientos en la vida del creyente. Hay propósitos por el cual tenemos que afrontar el sufrimiento. Es por ello, hermanos, que hoy vamos a ver tres aspectos relacionados con las pruebas que nos llevan a comprender que tienen un propósito en nuestra vida. Tres aspectos relacionados con las pruebas que nos llevan a comprender que tienen un propósito en la vida de todo creyente. Y repito, de todo creyente. Vamos a ver, hermanos, el primer aspecto es la actitud del creyente ante las pruebas. Vamos a ver también el propósito de las pruebas en la vida del creyente, pero también vamos a ver la finalidad de estas pruebas en la vida del creyente. Para ello vamos a entrar en el contexto de esta carta que hoy iniciamos, un contexto ciertamente extendido, hermano, porque hoy iniciamos, reitero. Esta es la primera, la carta de Santiago es la primera de un grupo de epístolas, hermanos, llamadas generales. Epístolas generales como primera y segunda de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan, o el mismo Judas. Y se les llama así generales porque fueron no escritas a ningún individuo en particular o a una iglesia en particular, ¿sí? Como a Éfeso o como a Colosas, por poner algún ejemplo. Se les llama generales porque fueron dirigidas a la iglesia de Cristo en general. El autor es Santiago, pero ¿qué Santiago es? La Escritura habla de diferentes personas que tienen ese nombre de Santiago. Hay un Santiago que es el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Usted recuerda a los que Jesús les llamó hijos del trueno por el carácter, porque eran arrebatados.
pero no es ese Santiago al que aquí se refiere. También tenemos el Santiago llamado Santiago el Menor, que fue hijo de Alfeo. Luego también tenemos entonces el tercer Santiago que vamos a mencionar, que también es conocido como Jacobo. Él era hermano del Señor Jesucristo, hijo de María y José. O sea que fue realmente el medio hermano de Jesús. El medio hermano, llamado Jacobo, pero también Santiago. Porque mire, en oposición al catolicismo romano, la Biblia, que es la palabra de Dios, hermanos, afirma que José y María tuvieron hijos después de que nació Jesucristo. Vamos a comprobar esto, Mateo capítulo 12, verso 46. Mateo 12, verso 46. La Biblia es clara en este sentido, hermano, porque la Biblia es la verdad. ¿No es así, hermanos? Y dice Mateo 12:46, mientras él, es decir, Jesús, aún hablaba a la gente, he aquí su madre, ¿y quiénes? Sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Le voy a leer Mateo 13:55. Y decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Refiriéndose a Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Vemos cómo la Escritura, hermanos, nos habla con toda certeza que el Señor Jesucristo tuvo hermanos. Gálatas 1:19 dice, pero no había ninguno, está hablando el apóstol Pablo, narrando ahí su vida, pero no había ninguno, a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo era el hermano del Señor Jesucristo, o su medio hermano. En esta epístola de Santiago, que fue escrita entre el año 44 y 49 después de Cristo, desde Jerusalén, donde Santiago precisamente vivía y servía al Señor predicando y cuidando de la iglesia allí en Jerusalén. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico de la iglesia para este tiempo, hermanos? Para esos años los primeros cristianos enfrentaban problemas como la esclavitud, como el ser despreciados, había favoritismo en la sociedad, habían abusos contra ellos por ser cristianos, abusos de los ricos, de la gente poderosa. Los cristianos de esa época estaban soportando insultos, soportaban el temor de hacer las cosas a la manera de Dios. Fíjense qué fuerte esto. Ellos tenían temor por las represalias que venían del gobierno romano por llevar una vida correcta a los ojos de Dios. Sufrían por vivir contracorriente, hermanos, en medio de un mundo pecaminoso. En general sentían hostilidad al vivir y trabajar en un mundo incompatible con la idea de seguir a Cristo. Ese mundo es el que ahora vivimos nosotros. Un mundo incompatible, hermanos, a lo que Dios manda, a lo que Dios ordena, a como Dios desea que vivamos. Muchos de los cristianos hoy en día experimentan presiones y aflicciones similares hoy en la sociedad y en su trabajo. La mayoría de los lugares de trabajo, hermanos, no están dedicados a los propósitos de Dios. Y ahí están los hermanos fieles trabajando, desarrollándose. La mayoría de los lugares de trabajo no están dedicados, reitero, a los propósitos de Dios, tales como servir al bien común o trabajar para el beneficio de los demás. Vivimos en un mundo que va en contra de las enseñanzas de Cristo. Un mundo que puede llegar a influir para mal, escuche bien, en la vida de quien se dice creyente. Por todo esto, es que la carta de Santiago se convierte, hermanos, en un reto para los creyentes. Es un verdadero reto para los seguidores de Cristo.
de no solo hablar que somos creyentes, sino que verdaderamente caminamos y vivimos como lo que decimos ser, hijos de Dios. Muchos cristianos encontrarán esta epístola como un verdadero desafío. Santiago presenta alrededor de 60 deberes, hermanos, en toda su carta. Deberes que tiene necesariamente que cumplir aquel que dice ser seguidor de Jesucristo. Santiago se enfoca en las verdades de las palabras de Jesús. Hay textos muy paralelos relativos entre Santiago y el Sermón del Monte, lo que Jesús enseñó, hermanos. Y las palabras de Jesús nos llevan o nos motivan a vivir como Cristo lo enseñó. Dios desea que usted y yo y todo aquel que diga ser hijo de Dios viva como Dios manda, como Dios ordena, como Dios enseña en su palabra. Esta serie, hermanos, no tenga la menor duda que nos va a confrontar. Nos va a llevar a saber si estamos viviendo como un verdadero creyente. Si no es así, nos va a llevar a cuestionar nuestra salvación, a preguntarnos si verdaderamente somos salvos. Nos va a llevar a cuestionar si nuestra fe es genuina, cuestionar si verdaderamente somos cristianos. Por eso, hermano, hermana, personas que nos visitan, no falte a esta serie, no falte a estas enseñanzas, porque Dios quiere que su vida y mi vida sigan siendo transformadas. Dígale a su hermano ahí a un lado, se va a poner bueno, no faltes. No falte. Santiago 1:1, hermanos, dice ahí Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿a quién escribe? A las 12 tribus que están en donde, hermano, en la dispersión, y él dice salud. Fíjense cómo empieza, 1:1 dice Santiago, en el griego Jacobos, que significa Jacobo, por su piedad. Este hombre también llamado Santiago el Justo es quien escribe. Él se nombra ahí Santiago. Jacobo, junto con los demás hermanos de Jesús, al principio ellos rechazaban a su propio hermano, rechazaban a Cristo en un principio, hermanos, ¿sí? Dice la Escritura ahí en Juan, no lo busque, Juan capítulo 7, verso 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Su familia no creía en Cristo. Sus hermanos no creían en él, entre ellos Santiago. En un principio, reitero, él no tenía su fe puesta en Jesucristo el Salvador. Sin embargo, hermanos, después llegó a creer en Jesucristo, llegó a creer en él como Mesías, el Mesías esperado, el Mesías de Israel. Y era tal su piedad de este hombre Santiago y su celo, que pronto se convirtió en el reconocido pastor de la iglesia en Jerusalén. Este hombre Santiago cayó rendido cuando la Escritura narra, rendido en su ser, cuando la Escritura narra que el Señor Jesucristo en su resurrección se le apareció a él directamente, en persona. Imagínese eso, hermano. Santiago era un hombre tremendo de oración. Era un hombre de oración. ¿Sabe qué tanto? Tanto que una tradición de la iglesia temprana menciona que se le conocía como el hombre de las rodillas de camello. Tanto oraba que sus rodillas, narran en esta tradición, tenían callos grandes y duros, dando la apariencia de ser rodillas como las de un camello. Ojalá y nosotros pudiéramos tener ese tipo de rodillas, hermanos.
Porque eso va a implicar que oramos a Dios, que doblamos nuestras rodillas, que queremos en el Señor, que clamamos a Él, que tenemos comunión con Él. Una relación estrecha, íntima, en oración con nuestro Dios. Este hombre era un hombre de oración. Y qué tremendo, él cómo se describe aquí en este verso 1. Dice: Santiago, siervo de quién, hermanos? De Dios y del Señor Jesucristo. Siervo, doulos, que significa esclavo, alguien que sirve, un esclavo, hermano. Eso es un siervo. Esta designación nos recuerda, hermanos, o viene a nuestra mente las palabras del propio Jesucristo, que dijo: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, ahí en Mateo 20:28. Santiago pudo haber dicho, hermanos, que era hermano del Señor, ¿no es cierto? Él pudo haber expresado eso, porque en verdad lo era. O también pudo él haber dicho, se pudo haber presentado aquí en el verso 1:1 como los pilares de la iglesia en Jerusalén, porque Pablo le llamó a él como un pilar de la iglesia, hermano, alguien importante. En lugar de proclamarse ya sea un pilar de la iglesia de Jerusalén o hermano del Señor Jesucristo, vean cómo él se expresó de sí mismo: siervo, un esclavo. Esto muestra algo importante, hermanos, que debemos imitar. Muestra madurez de este hombre, muestra una tremenda humildad. Él no sacó sus credenciales. Pudo haberlas hecho, sí, haberlo hecho claro. Pero él decidió en humildad ser llamado, hermanos, siervo, un esclavo del Señor Jesucristo. Siervo de Dios y del Señor, del Curios, del soberano Jesucristo. Un esclavo, por supuesto que tenía un amo. Un esclavo tenía un amo. El amo había pagado un precio, tal vez en una plaza donde en aquel tiempo se vendían a los esclavos. Y yo me imaginaba a los amos llegando con su dinero, sus monedas, a ver al esclavo, ver su juventud, ver su fortaleza, revisarlo, verlo. ¿Qué voy a adquirir? Imagina esa escena, hermano. Ya los más viejos, pues, tal vez ya no tenían un valor alto. Pero ¿qué tal los jóvenes, los que estaban fuertes? Eran los que costaban más, quiero entender, y por ellos pagaban. Y quien pagaba pasaba a ser su amo. Ese esclavo pasaba a pertenecerle a quien lo compró. Esa era la esclavitud de aquel tiempo, hermano. Habían pagado un precio, un hombre pagaba un precio por el esclavo. Por tanto, el esclavo era propiedad de su amo. Aquí Santiago estaba reconociéndose como esclavo, propiedad de Dios y del Señor Jesucristo. Si usted ha entregado su vida a Cristo, Él es su dueño. Él es su dueño. Él es su dueño y su Señor, porque Él compró su vida a precio de vida, a precio de su sangre. Por ello, todo creyente genuino le pertenece a Cristo. Le pertenece a Jesucristo. Nuestra vida ya no es nuestra, es del Señor. Por eso le alabamos, por eso le servimos, por eso le decimos: sí, Señor, lo que tú me digas, Señor, lo que tu palabra me diga. Acá, pues vamos para allá no, pues no vamos para allá. Santifícate, pues esforzarse en santificarse. No dejar de congregarse, pues no dejo de congregarse, porque tú eres mi Señor, tú eres el dueño de mi vida. El ser un doulos de Dios se consideraba, hermanos, un honor en la cultura de aquel tiempo. Un honor, hermanos. Para muchos de nosotros, mire, sigue siendo un gran honor ser un esclavo, un siervo de Jesucristo. Y dice que él escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Esta carta va dirigida a esas 12 tribus. ¿Y esto qué significa? Está haciendo referencia a la nación de Israel. Recuerde usted que después del reinado de Salomón, las 12 tribus se dividieron.
en dos naciones: Israel, que fue el reino del norte, y Judá, que fue el reino del sur. El pueblo escogido de Dios siempre estuvo formado por los judíos de las 12 tribus, que un día, hermano, Dios ha prometido en su palabra, un día va a reunir a ese pueblo suyo de una manera soberana. Entonces Santiago se estaba dirigiendo a todos los judíos de la dispersión. Dispersión significa diáspora. Cuando usted escuche esa palabra diáspora, significa que estaban esparcidos por distintos lugares de aquel territorio, es decir, estaban dispersos en cualquier parte del mundo de aquel tiempo fuera de Palestina. Judíos que habían huido debido a la persecución, judíos que realmente estaban sufriendo pruebas por causa de su fe, hermanos, pruebas por seguir a Cristo, que les costaba la vida incluso. Santiago quería por ello alentar a su audiencia. Y hoy, hermanos, el Señor quiere también alentarnos a nosotros para darnos fortaleza, para traer confianza y esperanza. ¿Sabe para qué? Para soportar las pruebas que seguramente llegarán a nuestra vida. ¿Cuánto está? Gloria a Dios, hermano? Él quiere fortalecernos. Él quiere traer esperanza, prepararnos para cuando llegue ese momento, hermanos. Y los saluda y les dice salud. Significa, era un saludo muy común: regocíjense, alégrense. Santiago esperaba que lo que escribió alegrara, hermanos. Lo que hoy vamos a estudiar, él esperaba que alegrara el corazón de los hermanos, porque les traía motivos suficientes para fortalecerlos en medio de las pruebas que ellos estaban enfrentando. Muy probablemente las pruebas llegaban a traer dudas en el pensamiento de los creyentes. Ellos podrían estar pensando: tanto sufrimiento, ¿acaso soy hijo de Dios? ¿Acaso Dios no está conmigo? Miren, esos pensamientos no vienen de Dios, hermano. Esos pensamientos, por supuesto, no vienen de Dios, y no debemos permitir que lleguen a nuestra mente y corazón en ninguna instancia. Por supuesto, tampoco cuando estemos pasando por aflicción, enfermedad o sufrimiento. Esos pensamientos no vienen de Dios. Dios prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, hermano. Siempre estará el Señor con sus hijos, aquellos que han puesto su confianza en Él. Después de esta tanto extensa introducción, hermanos, digamos entonces a ver estos tres aspectos relacionados con las pruebas que nos llevan a comprender que tienen un propósito en la vida de todo creyente. Número uno, hermanos, la actitud del creyente ante las pruebas. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona usted ante las pruebas, hermano? ¿Qué hace cuando está ante alguna prueba verdadera, hermanos? ¿Se enoja, reclama a Dios y ora? ¿Qué hace? ¿Ora a Dios? ¿Qué hace? Porque eso determina muchas cosas. ¿Sabe? Eso determina a alguien que es creyente verdadero o no lo es, ¿sabe? Hoy en el mundo hay muchas imitaciones, ¿sí o no? O copias, quiero decir, de todo. Hay lo original, pero también hay las imitaciones, los no genuinos, es decir, lo falso. Basta salir y ver que perfumes, ropa, tenis, joyas, billetes falsos, ¿no es cierto? ¿Le ha tocado alguno? ¿No? Qué bueno. Lo genuino y lo falso. Porque hoy en día casi todo se falsifica. ¿Pero qué me dice del cristianismo? Por supuesto hay verdaderos creyentes, pero ¿qué cree? También hay falsos creyentes. Así como los joyeros, por poner una ilustración, prueban el oro. ¿Sí saben cómo se prueba el oro? ¿Cómo?
se depura con el fuego, ¿verdad? Se le quita impurezas. Generalmente un joyero lo que hace es tomar el artículo, lo que tenga, y lo talla ahí. Lo talla en una piedra que tiene un nombre que no recuerdo, pero usan ácido nítrico para saber si la pieza al tallarla es auténtica o falsa. Pone el ácido y si no se decolora, si no se pone de un tono verdoso, entonces es oro, es auténtico. Y ya depende de la tonalidad, si son abusados o tienen experiencia, ver hasta de qué quilataje es. Así el joyero prueba, hermano, aquello que es falso de lo que es genuino. ¿Saben? Dios también prueba nuestra fe. Dios también prueba nuestra fe, si es genuina o falsa. Dios tiene sus formas. En ocasiones lo hace a través de ¿qué cree? De las pruebas en nuestra vida, a través de las adversidades. Nuestra fe es probada. Y es importante la actitud que nosotros tenemos cuando enfrentamos estas pruebas o adversidades. La actitud en que una persona enfrenta la prueba, enfrenta la aflicción, hará evidente si su fe es una fe genuina o una fe falsa, o si verdaderamente es una fe en Jesucristo o no lo es. Y es aquí en donde lo veremos más a profundidad, en donde lo verdadero o lo falso adquiere mucho sentido para lo que hoy estamos estudiando, hermanos. Y además, gran importancia. No solo adquiere sentido, sino gran importancia para lo que hoy estamos escudriñando de la palabra de Dios. El ser engañado, hermanos, en el caso del ejemplo que tomé de una joya, el ser engañados por una joya falsa o un billete falso, finalmente va a redundar en una pérdida económica, ¿no es cierto? En la persona que lo tenga o que haya sido engañada. Pero, hermanos, el ser engañado uno mismo por una fe falsa resulta en una tragedia eterna. Eterna. El recibir el engaño por un artículo falso, pues hasta ahí topa, hermanos, valga la expresión, hasta ahí únicamente. Pero la palabra de Dios hace énfasis en la tremenda importancia de que aquel que se diga creyente, hijo e hija de Dios, compruebe verdaderamente, esté verdaderamente convencido de que su fe es genuina en Cristo. ¿Y sabe cómo lo va a saber? A través de su manera de vivir y a través de ser confrontado por la palabra de Dios. Una prueba para el creyente acerca de su fe, si es genuina o no, a través de la actitud, hermanos, con la que enfrentamos las pruebas. Versículo 2, Santiago 1:2. Y vean lo que dice aquí Santiago. Hermanos míos, una pausa ahí, hermanos. Hermanos míos, adelfos en el griego. Esta palabra significa, hermanos, un parentesco de origen o de un parentesco de vida. Es decir, aquella persona que tiene un mismo Padre, un mismo Señor. Por tanto, hermanos, ¿son qué? Hermanos. Si usted tiene un mismo Padre y hermano es un mismo Padre, son hermanos. Son hermanos. Nosotros nos decimos hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque somos creyentes y tenemos un mismo Padre en los cielos y un mismo Salvador, que es el Señor Jesucristo. Por eso nos decimos hermanos, si verdaderamente lo somos. Esta expresión es importante, hermanos, porque expresa amor, expresa consideración, expresa el amor que tenía Santiago por los hermanos. Les dice, hermanos míos. A veces aquí entre los hermanos, mi hermano, eso
muestra esa cercanía, esa estrechez entre hermanos, muestra cariño, afecto, consideración, ¿no es cierto? Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Saben? Esto me hace reflexionar. Hoy hay mucha indiferencia dentro de las congregaciones. Hoy hay indiferencia entre personas que se congregan en diferentes iglesias. Necesitamos estimularlos al amor y a las buenas obras, como enseña la Escritura. Estar al pendiente de nuestros demás hermanos. Santiago lo estaba. Y no solamente lo estaba al ser evidente en la carta que escribió, sino que también en su lenguaje. ¿Saben? Nosotros, los que estamos aquí, debemos ver y no ser indiferentes, debemos ver por la vida del hermano, de la hermana, del hermano que está allá atrás, de la hermana que está aquí adelante. ¿Cuántas veces se ha tomado la molestia de hacer una llamada? ¿Saben cómo se llama la hermana? ¿Saben cómo se llama el hermano? Deberíamos, ¿no, hermanos? ¿O no? Si nos decimos hermanos de Jesucristo, no seamos indiferentes. Santiago no lo era. Como ya mencionamos, Santiago se está dirigiendo a creyentes judíos que estaban sufriendo por ser explotados, por ser llevados a las cortes, por ser calumniados, acusados con mentiras. Todo, hermanos, por creer en el nombre de Jesús. Y dice ahí, este verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo. Esta palabra tener es imperativo, es un mandato, hermanos. Consideren por sumo gozo de gran alegría cuando, ¿qué, hermanos? Os halléis en ¿qué? En diversas pruebas. Y esta palabra cuando denota no solo lo posible, sino algo inevitable, hermano. Miren, las pruebas van a llegar a nuestra vida tarde o temprano. Las pruebas llegarán, hermano. Es algo inevitable, algo seguro, sí, que en algún momento de la vida vamos a caer en ellas, porque eso significa os halléis, significa caer en algo repentina y inesperadamente. Cuando os halléis o caigas repentina o inesperadamente en diversas, multicolores, en distintas pruebas. Prueba, hermano, implica que vamos a ser examinados. Implica un examen, que vamos a ser probados, pero también significa tentados. La idea es de que es una prueba o que también puede tender a cosas que no son gratas a través de esas pruebas, a través de lo que no es grato, a través del dolor. Analizando el contexto, podemos afirmar que Santiago se refiere a que el creyente será probado en su fe a través de cualquier tipo de adversidad, escuche, a través de cualquier tipo de problema o aflicción o dificultad. Así será probado el creyente, todo creyente, hermano. Es decir, que Dios soberanamente en ocasiones coloca al creyente en una situación difícil diseñada por Él para probar su fe en Dios. Para probar su fe en Dios. Estas pruebas vienen de diversas formas. Ningún creyente ha recibido garantía de que vivirá una vida pacífica y libre de dificultades, ¿o sí? Si alguna vez alguien le dijo a usted, ven a Cristo y se van a acabar tus problemas y tu vida está resuelta, ¿qué cree? Le mintieron. Le mintieron. ¿Algún día alguien le predicaron así? Levante su mano. Así es. No es algo correcto, por supuesto, hermanos. Le engañaron porque la Biblia enseña que todo creyente va a experimentar dificultades, problemas de un tipo o de otro. Nadie puede escaparse. Acompáñame a Juan 16:33. Y sabe, aquí está hablando Jesucristo mismo. Juan capítulo 16, verso 33, iglesia. Cristo habla aquí.
¿Estamos ahí? Dice, estas cosas, dice Jesús, os he hablado para que, ¿qué? En mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué, hermanos? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si hay una garantía después de la muerte de algo que vamos a tener que enfrentar, hermano, son las aflicciones. Aquí el Señor Jesucristo lo afirma. Parafraseando el verso 2, regresando a Santiago 1, verso 2, Santiago está diciendo que el creyente debe tener gozo cuando tenga que afrontar diferentes pruebas o aflicciones en su vida. Y es un mandato de Dios. Y está diciendo que en las pruebas el creyente no muestre solo gozo, sino sumo gozo, o sea, mucho gozo. La palabra de Dios, hermanos, no está negando que haya dolor en ocasiones. No está negando que haya tristeza, que haya lágrimas ante la prueba. La palabra de Dios afirma que el Señor da a sus hijos plenitud de gozo cuando la actitud correcta viene a la vida del creyente y sin quejarse soporta las pruebas mientras confía en Él. Ahí está la clave de todo esto, hermanos. La Biblia nos enseña que en la prueba el verdadero creyente va a ser probado en su fe, pero también el verdadero creyente va a tener su fe puesta en el Señor. Amén, hermanos. Esto no es masoquismo, hermanos, sino una confianza sincera en la soberanía y en la bondad de nuestro Señor. ¿Cuántos estuvieron aquí el jueves? Levanten su mano. ¡Qué bendición, hermanos! El Señor nos habló acerca de su soberanía, ¿saben? Y les dije, hermanos, para que no nos estemos tronando los dedos en el tiempo de aflicción, sepa que el Señor está en control absoluto de todas las cosas. De todo, hermano. Porque luego la gente que se dice creyente se aflige tanto, hermanos, que parece pues que no sé en qué Dios esté confiando. Ya nada más falta que llegue un incrédulo y lo consuele, ¿no? Bueno, pues eso sucede. Imagínense nada más. Por eso es importante, hermanos, que entendamos todo el consejo de Dios. Reitero, esto no es masoquismo, sino confianza en la soberanía y en la bondad de nuestro Señor, como lo hizo José. Que vaya si sufrió, ¿no es cierto, hermanos? Conoce usted la historia. Él pasó por pruebas, pasó por aflicción, fue difamado, fue encarcelado. Sus hermanos ni lo querían, lo aventaron ahí en un foso, ¿no? Fue un esclavo, lo vendieron por unas monedas. ¿Qué pensaría José, hermano? Él no renegó, al final aprendió de ellas. Y cuando murió su papá, el papá de José, Jacobo, sus hermanos pensaron que tal vez José no los había perdonado. Sus hermanos decían, hijo, ya murió nuestro padre. A lo mejor no nos perdona y nos hace algo, se puede vengar. Allí en Génesis 50, al final, puede usted ver esto, hermano. Mandaron los hermanos de José un mensaje a José. Y el mensaje decía, te ruego que perdones, en palabras que les había dado su papá, que ya había fallecido. Esto mandó, mira José, te mando este recado que antes de morir mi padre quería que tú supieras esto. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. José estaba llorando mientras el mensajero le leía estas cosas. Sus hermanos fueron y se postraron, dice la Escritura, ante José y diciéndole, somos tus siervos, aquí estamos, tus esclavos. Vamos a Génesis 20:50, hermano. Hablando del sufrimiento de José, pero también de la soberanía de Dios, hermanos. Génesis 50:20. Repite la parte. 50:20. Génesis 50:20. ¿Sí estamos ahí?
¿Sí dije bien? Es que primero dijo 20. Perdóneme, Génesis capítulo 50, verso 20. Perdón si dije mal algo ahí. ¿Está conmigo todavía o le está ganando el calor? ¿Está bien? A ver, levante su mano. Ya por allá, ya. Está bien, está bien. Nada más no se pegue ahí con la pared, ¿eh? No se vaya a lastimar. Génesis 50, 20. ¿Estamos ahí, iglesia? Vosotros, está hablando José a sus hermanos. Recuerde esto, hermano. Estamos hablando de que José sufrió, pero también estamos hablando de la confianza que tenía José en la soberanía de Dios. Y aquí fue una lección muy grande, dice. Vosotros pensaste mal contra mí, José a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a ¿qué, hermanos? A bien, con un propósito, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Recuerden que hubo una hambruna y Dios en su soberanía permitió que José llegara ahí para que el pueblo de donde él era originario pudiera tener que comer para mantener a mucho pueblo. La verdad es que el gozo en el sufrimiento, hermano, no tiene sentido, ¿no es cierto, hermano? Esa es la verdad. Decir que te debes gozar en el sufrimiento no tiene sentido en nuestro entendimiento natural. Pero sí tiene sentido en lo profundo, en lo espiritual. Para el Señor sí tiene sentido, hermano. Veamos lo que declaró Jesús mismo en el Sermón del Monte, Mateo 5, 11 y 12. Mateo capítulo 5, versos 11 y 12. Está hablando Jesucristo, está enseñando Jesucristo, hermano. Para Él sí tiene sentido el tiempo de aflicción. Quiero decirle algo. Esto que usted está escuchando le va a servir, le va a bendecir. Porque van a venir pruebas a su vida y también a mi vida, hermano. Véalo como una bendición de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en realidad no es. En realidad no es. Se va a acordar de lo que le digo. Porque es palabra de Dios. Dice Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿qué? Os vituperen. No pausa. Bienaventurados, dichosos, bendecidos, benditos son por sufrir. Porque por mi causa hablen más de ustedes. Y dice, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y luego el verso 12, ¿qué dice, hermanos? Gozaos y alegraos. Otra pausa aquí, hermanos. El Señor Jesucristo está diciendo que en el vituperio, en la persecución, ellos deben de gozarse y alegraos. Dice, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde, hermanos? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hechos 5:41, hermanos, hablando acerca del sufrimiento y el gozo que enseña la palabra de Dios. Hechos capítulo 5, verso 41. Recuerden que Pedro y Juan estaban siendo perseguidos. Estaban allí en el concilio. Hechos 5:41. Dice, y ellos, es decir, Pedro y Juan, salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron, hermanos? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, es decir, por causa de Cristo. Por causa de Cristo, hermanos. Muchos tienen gran confianza en su fe. ¿Sabe cuándo? Hasta que vienen las pruebas. Muchos dicen, yo creo, no, mi fe está puesta en el Señor. Vienen las pruebas y ahí se ve quiénes somos. Ahí se ve verdaderamente quiénes somos. Cuando vienen las adversidades y las aflicciones.
La forma, reitero hermanos, en la que una persona enfrenta la prueba va a revelar si su fe es viva o es una fe muerta, si es genuina o es una imitación, si es o no una fe salvadora. Los hijos de Dios, hermanos, no estamos exentos. Las pruebas vendrán, hermanos. Incluso, ¿sabe qué? Esas pruebas vienen aún con las, digámoslo así, con las mejores cosas que Dios nos da. Quiero hacerle una pregunta para que se despierte. ¿Cuál es el mejor regalo que el Señor nos ha dado para la felicidad en esta tierra? En esta tierra. ¿Cuál es el mejor regalo, hermanos? Hay varios, pero hay uno muy importante. No me diga que su carro, ¿eh? La Perdón. vida. La vida también. La salvación. Hay uno más. Un regalo que nos hace felices. ¿Con quién está usted aquí? Con la familia, claro, la presencia de Dios. ¿Pero quién dijo la familia? Es la familia. No es una bendición la familia. Es un regalo del Señor que nos da felicidad en esta tierra. No vaya a decir su carro, su pantalla, o qué sé yo, hermano, porque hay gente que brinca de alegría por esas cosas. Es el matrimonio, es la vida familiar. Aún ahí, hermanos, bueno, no muchos dijeron amén. Es una bendición el matrimonio. Ya falló esto, ¿eh? Es una bendición el matrimonio, hermanos. Es una grande bendición. Miren, después del Señor, después de lo que todos dijeron que es correcto, una gran salvación, el perdón, ahora éramos ciegos, podemos ver, somos limpios de todo nuestro pecado, es una gran bendición. Después de todo eso, hermanos, que es fabuloso, extraordinario, en esta tierra, nuestra familia, el matrimonio, nuestros hijos son una grande bendición. Para mí, para todo hijo de Dios, debe ser la más grande después del Señor. Pues veo como que se ríe. Si no es bendición, algo anda mal. Si no es bendición su vida matrimonial, mire, ahí está la hermana ahí, le puede agendar una cita y vamos a la palabra y le ayudamos a recordar lo que el Señor dice. Amén, hermanos. Pero también hay aflicción ahí. Es al punto. 1 Corintios 7:28. Aún en el matrimonio creyente hay batallas, hay luchas, hermanos. 1 Corintios 7:28. Mas también si te casas, dice Pablo, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán ¿qué? Aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. También hay aflicción, también hay batalla en el matrimonio, pero sabe, hermano, toda batalla en la vida matrimonial, el Señor siempre nos ayuda a través de su palabra cuando la obedecemos. Cuando la obedecemos. Las diferentes pruebas que tengamos que afrontar como cristianos tienen como propósito probar nuestra fe como creyentes. Y la manera y la actitud, reitero, hermanos, con que las enfrentemos va a reflejar nuestra verdadera condición espiritual. Un comentarista habla en este sentido al respecto. Ya sea que la prueba comience con un problema económico o una enfermedad física, como una desilusión, crítica, temor o persecución, es nuestra actitud y respuesta hacia ella, es decir, la prueba, lo que refleja nuestra condición espiritual. Fin de la cita. Así como usted, hermano, afronte la aflicción, afronte la prueba, va a reflejar si verdaderamente usted está en el Señor. Como usted
reacción a la prueba y la aflicción, va a quedar claro si su fe es verdadera o no. Si es usted creyente verdadero o no. Recuerden que estamos viendo 3 aspectos relacionados con las pruebas que nos llevan a comprender que tienen un propósito en la vida de todo creyente. Ya vimos la primera, la actitud del creyente ante las pruebas. ¿Cómo debe ser? Una actitud correcta, hermanos. No amargarse cuando estamos en las pruebas, no renegar en las adversidades, más bien tener gozo confiando sinceramente en la soberanía y la bondad de nuestro Señor. Porque hay un propósito bueno, hermano, en las pruebas. Repito esto, hay un propósito bueno en las pruebas, un propósito de parte de Dios. Y ahí entramos a nuestro segundo aspecto, el propósito de las pruebas en la vida del creyente. Versículo 3, Santiago 1:3, dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce, ¿qué, hermanos? Paciencia. Este sabiendo, ginosco, significa venir a conocer. Significa algo importante, conocer por experiencia, por nuestra propia vida. Una experiencia que Dios nos permita conocer, hermano, lleva un aprendizaje, por supuesto. Aprendiendo por experiencia propia que el examen de nuestra fe va a producir paciencia. Como cristianos, por supuesto, por experiencia propia sabemos, así como por la palabra de Dios, que la prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Y paciencia aquí es perseverancia, hermanos. Y algo importante aquí, paciencia es perseverancia, pero algo importante aquí para no sacar de contexto lo que estamos estudiando. La paciencia tiene una razón de ser mientras estamos en la prueba. Acaba la prueba, pues ya no se necesita tener la paciencia, pero la paciencia sí deja algo que perdura en la vida del creyente. Deja esa perseverancia, deja en nuestra vida interior una permanente fortaleza. Es ahí a donde viene algo bueno para nosotros, hermanos. La prueba va a traer paciencia en nosotros, que nos va a llevar a una perseverancia, es decir, a una vida en fortaleza, para que cuando venga la prueba estemos firmes en el Señor, perfectamente confiados en Él, hermanos, como debe de ser. Romanos 5:3. Pablo sabía, por supuesto, esto. Romanos 5:3. Dice Pablo en Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también, ¿qué, hermanos? Nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjese, sabiendo que la tribulación produce paciencia, es decir, perseverancia. Y el versículo 4 dice, y la paciencia, es decir, la prueba el carácter, como dice otra versión, y la prueba, carácter probado, produce esperanza. Las pruebas que Dios permite en la vida del creyente van a llevarnos a tener esa paciencia que va a llegar a ser una perseverancia, un carácter probado en nosotros para estar firmes y con esperanza en Cristo Jesús en el día de la aflicción. ¿Qué le parece, hermano? ¿Da gloria a Dios por ello? Las pruebas deben enfrentarse con una actitud correcta, con un gozo. No es que haya gozo en el dolor, no estamos diciendo eso, hermano. El dolor pues cuesta, afecta, nos lleva las lágrimas, pero hay gozo, hermano, cuando entendemos acerca de Dios, acerca de la soberanía de Dios, acerca de que Él está en control de todo, hermanos, y que esa prueba en la que Él está con nosotros nos va a servir para fortalecer nuestra fe. Ahí está el punto, hermanos. Ahí está el punto. Las pruebas deben enfrentarse con gozo, hermanos. No deben verse como un castigo, como una maldición o como una calamidad, sino como algo que debe producir gozo en el creyente. El que no es creyente, hermanos, pues imagínense cómo va a estar en el tiempo de la prueba. Desesperado, acongojado, frustrado, tal vez renegando, qué sé yo. Eso es alguien que no conoce a Dios. Jesús lo dijo, gozaos. Pablo lo dice, gozaos.
Gozaos, hermanos, cuando venga la prueba, hermano, porque cuando viene de parte de Dios es para fortalecerle a usted. Todo pasó, muchas cosas pasaron, quiero decir, cuando se dio fuertemente lo del COVID, hermanos. ¿Recuerda usted, entre muchas cosas, actitudes, me refiero en este tiempo difícil, muchas personas deseaban vacunarse, ¿no es cierto? Y largas filas, ¿no es cierto, hermanos? Deseaban y se paraban temprano y hacían largas filas. ¿Qué deseaban? Vacunarse. ¿Sabe que una vacuna lo que nos ponen es el alérgeno o el virus? De una manera controlada, pero es lo que nos ponen. Ahí estaba la gente deseosa de que le pusieran esa vacuna para que fuera su sistema inmunológico fortalecido, hermanos. Ay, es que hay reacciones, pues sí, había reacciones, a veces se sentía uno mal, a veces no, pero bueno, pues aquí está usted hoy, por la gracia de Dios. Pero el punto es la actitud. Había personas que deseaban y se sentían bien cuando lograban vacunarse. ¿Sí o no, hermanos? O nada más bobillo. Es más, me atrevo a decir que había personas con gozo, porque yo las vi, yo las escuché, hermanos. Después de su vacuna, había alegría. ¿Por qué? Porque estaban siendo preparados en su cuerpo para afrontar lo que viniera. Fue para un bien. Así las pruebas en la vida del creyente es para un bien. Dígale a su hermano que tiene la par, es para un bien la prueba, hermano. Es para un bien la prueba. Recíbala como eso, por un bien de parte de Dios. Estas personas en este ejemplo fuimos fortalecidos en nuestro sistema inmune para estar firmes y fuertes cuando viniera otra ola y la otra y la otra. Dios nos prepara, hermano, mediante las pruebas. Dios nos prepara mediante las pruebas. Así como los discípulos de Jesús fueron preparados. ¿Sabe? Cuando en el huerto de Getsemaní llegó la guardia de los romanos a apresar a Jesucristo, el Señor les dijo a los guardias: dejad ir a estos, déjenlos ir. A estos no se los lleven, porque Jesús sabía que sus discípulos no estaban preparados para semejante prueba que le esperaba a Jesús. Ellos no estaban preparados para vivir la misma, valga la expresión, la misma suerte que Cristo. Por eso el Señor les dijo: no se los lleven. Aquí estoy, aquí buscas a mí, aquí estoy. A ellos literalmente dijo: déjenlos ir. Ahí en Juan capítulo 18, si usted quiere leerlo en casa. No se los lleve. El Señor sabía que los discípulos aún no estaban, reitero, preparados, no alcanzaban esa perseverancia, fortaleza interior y permanente para aguantar una prueba tan fuerte. Esto quiere decir, hermanos, que el Señor protege a sus discípulos, el Señor nos protege, por eso debemos estar seguros en las pruebas, amén. Porque Cristo es nuestro abogado, hermanos. Cristo es el que intercede por nosotros. Porque Dios, debemos estar seguros en las pruebas, porque Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, mora en nosotros. Esa es la garantía, hermanos, de que un día estaremos con el Señor. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios, hermanos? Es en Cristo Jesús. Tribulación, angustia, desnudez, hambre, ¿qué? Ni la muerte, hermano. Nada puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Esto debe traer a su vida aliento. Pablo gustosamente, sin reproche, soportó grandes sufrimientos por su Señor, hermanos. Y él decía: yo sé a quién he creído y estoy seguro, decía Pablo, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Usted está seguro en quién ha creído, hermano? ¿Usted está seguro de lo que Dios puede hacer? ¿Usted está seguro de la soberanía de Dios? Por ello, la perseverancia es una espera en la prueba, pero es una espera, hermanos, una espera confiada en el Señor. Eso hace la diferencia.
Eso hace la diferencia en el tiempo de enfermedad, en el tiempo de aflicción, en el tiempo de problemas, en el tiempo de estrechez. La diferencia la hace nuestra fe en el Señor, en que Él es con nosotros. Es una espera confiada, no es una resignación. La resignación es la que viven los incrédulos en medio de la prueba, y esa resignación resulta en derrota. La perseverancia, hermano, de nosotros como creyentes resulta en triunfo en Cristo. En triunfo en Cristo Jesús. El cristiano en medio de la prueba persevera mirando a Jesús como su autor y consumador de la fe. 3 aspectos relacionados con las pruebas que nos llevan a comprender, hermanos, que tienen un propósito en la vida de todo creyente. La primera fue la actitud del creyente ante las pruebas. Actitud es afrontarlas confiadamente, con fe en Jesucristo, ¿sí? Con gozo, porque es algo bueno que lleva a un propósito, hermanos, en el punto 2, un propósito que es formar en nosotros perseverancia, esa paciencia que lleva a la perseverancia y que nos lleva a perseverancia y que nos lleva a un aguante y a una fortaleza en nuestra vida. Número 3, la finalidad de las pruebas en la vida del creyente. Verso 4, Santiago 1:4. ¿Hay una finalidad de parte de Dios, hermano? En cuanto a estas pruebas que el Señor permite en nuestra vida. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para, aquí está la finalidad, que seáis, ¿qué, hermanos? Perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. ¿A qué se refiere esto, hermano? 2 palabras aquí describen la meta o finalidad de pasar por diversas pruebas. Nos quiere llevar el Señor a ser perfectos y cabales. Perfecto significa ser maduros, hermano. Implica madurez, algo que está terminado. Y cabales, pues, de alguna manera da la idea de que la persona ha sido perfeccionada por todos lados, es decir, en todas sus áreas de la vida. Nosotros como creyentes vamos a ser indudablemente perfeccionados por Dios en todas las áreas de nuestra vida. Las pruebas pueden enfrentarse, hermanos, con gozo debido a ¿qué? A Cristo, a nuestra fe en Él. Junto con la fe van a producir esa perseverancia, y si esta llega a su plenitud, hermano, ¿qué va a desarrollar? A un cristiano plenamente maduro, al que no le hace falta nada. Ciertamente es lo que Dios desea para cada uno de nosotros, de sus hijos y de sus hijas, ser maduros, ser completos en Él, hermano. Cuando aprendemos a regocijarnos de esta manera en nuestras pruebas y llegamos a comprender que nuestro misericordioso Padre Celestial las usa, hermanos, no para dañarnos, sino para fortalecernos y perfeccionarnos, nos sentimos motivados a aceptarlas como algo bueno que viene de parte de Dios. Amén, hermanos. Concluimos. Dios siempre usará las pruebas para nuestro beneficio y para su gloria. Dios siempre va a usar las pruebas para nuestro beneficio si somos sus hijos, escuchen. Y algo importante, pueden venir aflicciones y contrariedades y lágrimas a causa del pecado. No estamos hablando en ese sentido lo que se refiere aquí a nuestro estudio. No habla de ello. Cerciórese usted de que las aflicciones y el tiempo difícil que pudiera estar pasando, la prueba que usted está viviendo hoy, asegúrese, escuche bien, que no sea a causa de su pecado, porque ahí sí, esa no viene de parte de Dios, son las consecuencias de sus actos. Asegúrese que no venga esa aflicción de esta manera. Si usted está bien con Dios, entonces reciba la prueba, diga: Señor, me duele, Señor, estoy aquí, ayúdame a gozarme, Señor, porque mi confianza y mi vida están en tus manos, porque estoy confiando en ti, que tú eres soberano y que tienes control de todo.
absolutamente, Padre. Yo te glorifico, Señor, en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la enfermedad, en el tiempo de estrechez. Eso es ser cristiano, hermano, con una fe probada, una fe verdadera. Dios siempre, repito, usará las pruebas para nuestro beneficio y para su gloria. Cuando la fe en Cristo es genuina, nos asegura aquí Santiago, aún las peores pruebas pueden y deben ser motivos de gratitud, hermano, y regocijo. ¿Sabe? El atleta de alto rendimiento se prepara y deja muchas cosas y sabe que cuando entrena le duele el cuerpo, hermano. Siente que las piernas, los músculos se le parten, pero él paga el precio. Y va y lo hace con dolor, pero es un gozo para él porque tiene su mirada puesta en una competencia a nivel mundial, en unos Juegos Olímpicos, qué sé yo. Si el atleta, hermano, va con gozo al rigor de su preparación y muestra ganas y muestra gozo, aún en las pruebas que tiene que hacer, cuando ve esas pruebas concluidas, hermano, en un podio, miren, todo se le olvida. ¿Sabe? Así como el atleta se esfuerza y se goza en lo que está haciendo, así debemos ser nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el cristiano puede hallar gozo aún en las pruebas cuando ve esas pruebas como medios para un propósito, hermanos. Dios usa esas pruebas con un propósito. ¿Sabe qué? Formar el carácter de Cristo en nosotros. No se olvide de esto. Si usted pasa una prueba que no sea por causa de pecado, recuerde que Dios está formando el carácter de Cristo en usted. El carácter de Cristo. Por ello las actitudes cristianas tienen que ser más que solo aguantar, hermano, en medio de la angustia o de la prueba. Tienen que ser de triunfo, de un triunfo de Cristo en nosotros. Lleve valientemente sus cargas, hermano. Llévelas valientemente y con fe. Podemos también tener gozo en el Señor porque estamos siendo moldeados a su semejanza. Pablo comprendía esto y decía, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse un día, hermano. Esto debe de traerle aliento, esa es mi oración y mi deseo, hermano. No es un gozo por el dolor, hermano, en sí mismo, no es un gozo por la aflicción en sí misma, sino gozo porque el Señor nos está entrenando. ¿Cuánto está, gloria a Dios? Nos está ejercitando en nuestra fe. Esto nos lleva a crecer, a estar cabales y maduros como lo estudiamos, para estar firmes, hermanos, en el día en que tenga usted que afrontar la prueba. Gócese, hermano, de lo que el Señor ha prometido. Dios está en control. Dios está en control de todo. Él es soberano, hermanos. ¿Y saben? Dios es fiel. Dios es fiel. Y va a estar ahí con usted en el tiempo de aflicción. Va a estar sosteniéndolo, va a estar sosteniéndola, va a estar alentándola, va a estar en su presencia, sintiendo cómo le fortalece, cómo fortalece su fe para testimonio y gloria de nuestro Dios. La Biblia dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba, es decir, ninguna adversidad que no sea humana, porque fiel es Dios. Porque fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente por la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos, hermanos. Señor, queremos darte muchas gracias por tu bendita palabra, Padre, porque a través de ella
es que tú nos perfeccionas, nos confrontas, Señor, pero también nos capacitas y nos fortaleces, Padre. Hoy nos animas, pero también nos desafías, Señor, en el inicio de esta carta, en la que nos hablaste acerca de que nuestra fe será probada para ver si es genuina, Señor. Gracias porque hoy entendemos que mediante las pruebas, Señor, tú nos llevas a ser formados en paciencia, Señor, en esa perseverancia que necesitamos, Señor. Necesitamos de esa fortaleza, de esa madurez a la que nos quieres llevar, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos que tú estás detrás de toda dificultad y de toda prueba, Señor. Gracias por ello, Señor. Pero también recuérdanos siempre, Señor, que tú estás en control, que tú estás con nosotros, que podamos ver tu mano en el tiempo de aflicción, Señor, que podamos estar en tu presencia en el tiempo de estrechez, en el tiempo de prueba, Señor, y que sepamos que estás ahí alentándonos, Señor, sosteniéndonos en el golpe de tu mano. Fortalécenos, Señor, por favor. Fortalece y alienta a tu iglesia. Si alguien hoy viene con aflicción, si alguien hoy está pasando por pruebas, sé tú, mi Dios, el que le sostenga, sé tú el que le alientes, sé tú el que le ayudes, el que le animes, Señor. Fortalécenos, Señor, en medio de este mundo hostil y pecaminoso. Recuérdanos que eres soberano, Señor. Te pedimos por quien no está en esta fe, Señor, por quien no te conoce, por quien está enfrentando las pruebas en sus fuerzas, Señor. Háblale al corazón y hazle saber que sin ti nada se puede hacer, Señor. Trae salvación a esas personas. Trae esa fe, Señor, de salvación que solamente puedes darles tú, Señor, para que un día glorifiquen tu nombre, para que puedan tomarse tu mano y estar firmes, Señor, en el tiempo difícil. Gracias te damos, Señor, por ese tiempo. Permítenos estar aquí prontamente el jueves, Señor, y el domingo, para ser bendecidos por la exposición de tu palabra, Señor. A ti la gloria, Señor, y la honra por los siglos. Porque oramos todas estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.